exilio, a lo que me suena es a olvido, a ausencia, a pérdida y a injusticia. ATAC es la organización en la que milito y he militado, en la que no ostento ningún cargo, porque en el momento de dar el paso a una opción política partidista, ¿no? En este caso, ¿no? Pues por democracia y por higiene democrática, como mi organización es plural, donde conviven pluralidad de opciones, pues dimito de todos los cargos, pero no de la militancia, evidentemente, porque yo me considero sobre todo un activista que en un momento dado, por una coyuntura y unas necesidades, piensa que puede dar un paso para ser más útil en una opción política. Pero sobre todo soy un activista que tiene muy claro que en este momento, si queremos luchar con quien verdaderamente es el enemigo, ¿no? Pues llevaría muy presente en todo momento a lo que se dedica la organización, el movimiento social en el que he militado, que es desarmar los mercados financieros y devolver la democracia a la ciudadanía. Está muy claro que cuando hace una década hablábamos de la dictadura de los mercados y de desarmar los mercados financieros, pues a la gente le sonaba un poco a qué está contando esta gente, ¿no? Y ahora mismo eso está incorporado dentro de infinidad de movimientos sociales y políticos. Fue muy bonito ver en el 15M cómo muchos de esos eslóganes tomaban fuerza y permeaban a muchísima gente, y creo que es muy importante, porque es muy importante señalar claramente dónde está el problema, quién ha arrebatado el poder a la ciudadanía, quién ha convertido la democracia y las democracias en papel mojado, y bueno, ahí por lo menos hemos colaborado activamente. Yo recuerdo cuando íbamos solo 50 personas a las manifestaciones, a la puerta del HSBC, a reclamar un montón de cosas, y era muy pequeño todavía. Entonces, ese impulso que nace con las movilizaciones en las plazas a partir del 15M, que es tan bonito y que pues provoca una ilusión tan grande y un efecto amplificador de todos los mensajes que llevábamos comentando antes, se intenta que no se pierda. Se va viendo cómo van surgiendo otras cosas, las mareas sectoriales, otra serie de movimientos, y a mí me parece que no se debe perder la ilusión. Hay varias cosas que voy viendo. También se exigían, ¿no? Y se pedían desde las plazas una democracia de verdad, una democracia mucho más profunda en los contenidos, pero también en las formas. Y este proceso, que dio muy buenos resultados en las elecciones municipales de mayo, creo que de cara al 20 de diciembre o al proceso anterior al 20 de diciembre se empieza a diluir un poco, ¿no? Esto a mí me resulta personalmente preocupante, y lo que quiero es reforzar o colaborar más activamente con ese proceso. Creo que el espacio donde esto se ha dado, el único que ha hecho unas primarias completamente abiertas, sin listas plancha, donde se podía presentar todo el que quisiera, y además acercando esa elección de candidatos a las circunscripciones electorales para que cada uno eligiera más cercanamente a sus propios representantes, pues considero que era este el espacio correcto, ¿no? Y eso unido a, bueno, un momento puntual en el que la única fuerza política representada en un acto en el que digamos que entrevistábamos a las diferentes fuerzas políticas, y donde se hizo la pregunta final, ¿no? De quién estaría dispuesto a implementar el impuesto a las transacciones financieras, que es el pilar básico, o por lo menos el punto de nacimiento, porque luego llevamos muchas cosas más, por el que nace la asociación en la que milito. Pues la única fuerza política que se comprometió a no esperar a la cooperación reforzada con el resto de países europeos fue la de Alberto. Y en ese momento dije, voy. Nuestra candidatura se define como una candidatura rupturista, feminista y ecologista. Y esto no es un eslogan,
Esto es una promesa y un proyecto, ¿no? Porque consideramos que hay que tener políticas específicas para un momento de emergencia social con los temas de las violencias de género como en el que estamos, pero que además no se puede quedar en eso, porque eso por sí solo nunca funciona, ¿no? Es importante aplicarlas y es importante implementarlas ahora como plan de choque, pero todas y cada una de las políticas, todas y cada una de los sectores que tenemos que cubrir con el programa tienen que estar impregnados de la transversalidad de los estudios de género, del impacto sobre la mujer y de la igualdad en todos ellos. O sea, no podemos solamente plantear un cubito separado, un compartimento estanco donde vayan las políticas de género y las formas de igualdad, sino que eso tiene que ser transversal a todas y cada una de las que planteemos en el resto de las cosas. Dentro de mi organización también lo que defendemos es combatir la financiarización de todos los aspectos de la vida. Hay muchas cosas que no pueden estar en el mercado porque realmente su valor no es solamente un valor de beneficios económicos, es un valor social. Cualquier cosa que comprometa el bienestar de toda la sociedad, ojo con cómo y de qué manera se pone en el mercado, ¿no? Entonces, lo que defendemos es que la economía esté sirviendo a la sociedad y no que sea la sociedad la que esté sirviendo a la economía. Desde esta perspectiva, la posible nacionalización de un sector estratégico lo que significa es poner ese sector al servicio de las personas. Cuando además hablamos de sectores como el energético en general y el eléctrico en particular, tenemos que tener en cuenta dos factores. Uno, que hablamos sin parar, todo el mundo habla, pero es que hasta el PP, ¿no?, de la necesidad de un cambio de modelo productivo, pero para realmente tener un cambio de modelo productivo tenemos que tener algo en la base. Y uno de los sectores que tenemos que tener en la base, atendiendo al bienestar de la sociedad y a ese cambio, es el sector energético. Sin cierta capacidad sobre el mismo, y si solamente atiende formas especulativas, pues no llegamos a ningún sitio. Pero además de esto, es que desde una perspectiva meramente de eficiencia, incluso desde el paradigma liberal, no se puede defender que el sector eléctrico en este país, al que se le cifran las ayudas públicas desde el 98 en 50.000 millones de euros para dar uno de los peores servicios de toda Europa y más caros, se pueda defender como un éxito de la liberalización o de la privatización de un sector público. Si eres realista, debes tener las herramientas necesarias. Una de ellas es un sector energético trabajando para nosotros y para toda la sociedad, y la segunda sería una banca pública, que esta ya la tenemos nacionalizada, pero no está bajo el control, no está al servicio público, ni está tampoco trabajando fuera de meramente la búsqueda del beneficio especulativo, que es como sigue funcionando la banca que está nacionalizada con el dinero de todos. La Comisión Europea, y dentro de la arquitectura de los tratados europeos que no han beneficiado a la sociedad europea ni a los europeístas, entre los que yo me cuento, tiene un, digamos, horizonte, un proyecto para Europa, para la Europa en el 2020, que creo que pondría los pelos de punta a cualquier ciudadano o ciudadana de la Unión Europea y específicamente en España, si de verdad desde los medios se lo estuvieran contando de una forma adecuada. El objetivo explícito, ¿no?, de este tratado es eliminar las barreras al comercio entre estos dos grandes bloques. Pero esas barreras pueden ser arancelarias o no arancelarias. Las barreras arancelarias realmente, si hacemos una media de todos los productos y servicios que se comercializan a ambos lados del Atlántico, están en torno a un 2%, que es un volumen ridículo y por el que desde luego no se iba a montar todo esto que conlleva el TTIP, ¿no?
Sin embargo, las barreras no arancelarias, que los defensores del TTIP nos quieren vender únicamente como esas barreras administrativas de tener que cumplir una reglamentación o un etiquetado determinado, no son solo eso. Las que están en juego y que verdaderamente suponen una barrera al beneficio de las grandes corporaciones transnacionales, únicas organizaciones y únicos beneficiarios de este tratado, son también todas las leyes y normativas que protegen la convivencia, el medio ambiente y nuestra vida en general, como los derechos laborales, sociales, etc. La manera de articular estos tratados es algo que llaman armonización normativa, otro eufemismo, que es el reino del eufemismo, esto de los tratados, ¿no? Esa armonización normativa realmente en lo que consiste, y tenemos muchos tratados que podemos extrapolar para ver cómo ha funcionado, significa con quedarse de las dos partes la normativa que suponga menos obstáculos a esa acumulación de beneficios para el gran capital. ¿Y cuál va a ser? Pues siempre el que sea peor para los ciudadanos y las ciudadanas. La mínima barrera medioambiental siempre les hará cumplir menos cosas y tendrán más beneficios. La mínima protección laboral siempre hará que tengan que pagar menos y cumplir menos normas y, por tanto, ganar más. Compromete completamente a las democracias y compromete completamente el Estado de Derecho y la capacidad legislativa de los Estados. De hecho, ya desde la Comisión Europea se están adelantando y están acelerando muchísimo en nivelar ciertas normas. Pues no sé, creo que han sido como más de una veintena de productos que estaban prohibidos en la Unión Europea. No olvidemos que en Estados Unidos hay 30.000 productos químicos que están prohibidos en la Unión Europea y allí se comercializan. O sea, se está adelantando muchísimo, aunque las negociaciones, pues todavía afortunadamente pensamos que lo podemos parar y que no llegará a ver la luz si los ciudadanos y ciudadanas europeas que han recogido el mayor número de firmas en contra, más de 3 millones de firmas en contra de este tratado, se siguen movilizando. Es importante, dentro de una democracia participativa real, primero, dar vías para que los ciudadanos, aparte de poder ejercer sus derechos, también valoren sus deberes, ¿no?, de ciudadanía. Yo, cuando defiendo la auditoría de la deuda, me gusta especificar que la ideal sería la auditoría ciudadana de la deuda. Hay que ver qué es lo que ha sucedido, ¿no?, en este país para que tengamos estos niveles de deuda. Es fácil verlo porque no es muy difícil, pero esa participación ciudadana además ayudaría a un rearme real e ideológico de los propios ciudadanos hacia lo público y hacia lo común, que es importante que surja. Antes hablábamos del sector eléctrico y del bancario. Si sumamos las ayudas directas al sector eléctrico y el rescate directo, porque indirecto hay mucho más, ¿no?, pero el rescate directo al sector bancario, resulta que ya tenemos entre el 30 y el 35 de la deuda pública que en este momento tiene el Estado español. Fíjate si sería interesante saber de dónde sale el resto, ¿no? Creo que es algo irrenunciable el hacer esa auditoría. Y después, la deuda, el volumen de la deuda en este momento es tan grande que todo el mundo sabe y todos los agentes económicos saben que una reestructuración y una quita va a ser inevitable, y es algo que en el sector privado se hace continuamente y que nadie se echa las manos a la cabeza por ello, ¿no? La fuerza de la ciudadanía es lo fundamental, porque siempre todos los cambios han venido desde una toma de conciencia. El problema fundamental que tenemos en este momento, bajo mi punto de vista, más que los grandes poderes, que evidentemente el poder lo tienen ellos, ¿no?, y nos aplastan, y esa modificación, ¿no?, en las relaciones de poder, que es necesaria, pero es que esas relaciones de poder pasan por una toma de conciencia y pasan por lo que para mí es más difícil, y es que esa, digamos, colonización
ideológica que se ha hecho durante muchísimo tiempo, esa pérdida del discurso de la izquierda, ese acomodarse de alguna manera, ¿no? Pensando que, bueno, el pacto socialdemócrata, el pacto social reinante no se iba a violar por parte de los grandes poderes corporativos, transnacionales y financieros, pues fue un error. Y a lo que hemos llegado es a un momento de máxima violencia estructural del capital sobre la clase trabajadora y la ciudadanía en general, sin rearme ideológico por nuestra parte, no por la suya, ¿no? Y lo que hay es que librarse de esa colonización ideológica y de siempre en el momento en el que estamos, no tenemos que volver al siglo XIX, ¿no? Y no tenemos que tener ese discurso, pero rescatando lo importante de las ideas y de las luchas del pasado, conectarlas con el presente. Si somos capaces de hacer eso, somos capaces de cambiar las cosas.